Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández de Olin en el Internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor, y este es el capítulo 22 de la 9ª temporada. Y hoy vamos a hablar de creadores de contenidos, de crear contenidos y de plataformas y de todas estas cosas. Pero, sobre todo, vamos a hablar de una pregunta que lleva rondándome unos días, ¿no? ¿Y si lo que te hizo crecer, y si lo que te hizo llegar hasta aquí, ahora es lo que te está frenando, ¿no? Yo me considero una persona afortunada por muchas cosas en general, evidentemente, pero en el mundo laboral, el mundo creativo, generador de contenidos, pues me considero muy afortunado. Primero porque pues, este año cumplo 30 años haciendo lo que me gusta, que es un privilegio, es una suerte, pero es que además cumplo 30 años haciendo lo que me gusta, muchos de ellos en mi hogar, ¿no? En una ciudad pequeñita, en una ciudad cómoda, una ciudad agradable de vivir, sin haber tenido que rendirme a irme a las grandes ciudades, y creo que eso es un privilegio, ¿no? He tenido la suerte de ver un proceso de cambio extraordinariamente profundo en este sector, profundo, pues estamos hablando de que en estos 30 años yo llegué a ver ediciones lineales y mirar dónde estamos, ¿no? He pasado por todo, he pasado por las primeras ediciones no lineales, por la digitalización del vídeo, por las tarjetas de captura, por un montón de herramientas que han ido variando hasta la simplificación más absoluta, que es grabar con un móvil y editarlo en el mismo móvil, ¿no? Creo que eso es un privilegio. He visto nacer todas las plataformas de publicación, todas. He visto cómo crecían, he visto cómo se adueñaban del panorama y de la comunicación, ¿no? He visto cómo la edición de vídeo pasaba de ser un nicho súper profesionalizado, con máquinas hiper carísimas, a algo completamente accesible para cualquiera que, como digo, quiera ponerse a ello, ¿no? Y también he visto a grandes creadores salir de la nada, a base de ilusión, a base de talento, de constancia. No existía ese perfil, ¿no? No existía ese perfil de un creador de contenidos haciendo lo que realmente le daba la gana y la audiencia yendo a verle a él. Y eso es maravilloso, ha sido una época increíble. Y últimamente también estoy viendo el burnout en muchos perfiles, ¿no? Gente más quemada, gente menos quemada, y gente que pierde un poquito la dirección, ¿no? Y esta semana pasada me encontré con el último vídeo de Peter McKinnon, que está muy, muy guay. No es un vídeo típico de él, es casi una terapia creativa que hace con Jay Mitchell, y hablan principalmente de Instagram, de crear contenidos para Instagram, etc. Claro, hay mucha gente que vive en este tipo de plataformas, ¿no? Es una plataforma que muchos hemos identificado o identificábamos con fotografía, porque era como nació y era para lo que era, pero que hace mucho tiempo que dejó de serlo, ¿no? Hace mucho tiempo que Instagram dejó de ser una plataforma de fotografía, y yo creo que fue su CEO el que dijo que era video first, ¿no? Primero vídeo y lo demás no pinta absolutamente nada. Y el vídeo este me ha revuelto bastante. Básicamente viene a decir algo muy sencillo, y es efectivamente esa pregunta que os hacía al principio, ¿no? Lo que te hizo crecer, lo que te hizo llegar hasta un punto, puede ser que ahora sea lo que te esté frenando, ¿no? Ahí Peter reconoce que lleva años, digamos, negándose a adaptarse a la deriva de Instagram, que él seguía defendiendo su fotografía clásica, su feed perfecto, su cuadrícula de fotografías impecables con los mismos tonos de colores, y publicaba siempre pensando en cómo quedaba luego el grid, la vista general, no en cómo conectaba con la gente. Y esa obsesión que tenía por curar la cuadrícula, digamos, se convirtió en una cárcel para él mismo. Y claro, eso te hace pensar, ¿no? Al final, bueno, al menos a mí estas cosas me hacen pensar bastante, la verdad. Yo no publico en Instagram, o publico muy de pascos en ramos, no me afecta directamente este rollo, pero creo que el concepto encaja muy bien con muchas otras situaciones, ¿no? Porque muchas veces creemos que la calidad técnica es lo que sostiene el proyecto, pero en su caso, y probablemente en el mío y en el vuestro y en el de muchos también, su arma nunca fue solo el tecnicismo, ¿no? ni las fotos bonitas, sino que fue un poquito más la personalidad, la capacidad de conectar, la historia que estás contando, ¿no? Y creo que eso es un tema importante. Además hay otro punto interesante en la conversación y en el vídeo, y es la IA, ¿no?
con la inteligencia artificial generando imágenes, como dicen ellos, prácticamente perfectas, ultra profesionales, indistinguibles de la realidad, porque ya las hay, por más que muchos lo quieran negar, las hay. Lo imperfecto, y esto es muy interesante, empieza a ser la nueva prueba de humanidad, digamos, o dicen ellos, ¿no? En el vídeo. Lo grabado con el móvil, con la cámara en mano, sin pulir, sin el encuadre perfecto, lo que no está pensado para impresionar, sino para compartir, se hace como más humano. Y eso es genial, o es terrorífico, no lo sé, ¿no? Al final del vídeo, Peter dice que toma la decisión para 2026 de dejar de publicar solo obras maestras, entre comillas, evidentemente. Ya sabéis lo que se refiere con eso, que estamos constantemente persiguiendo esa perfección de no, es que no está suficientemente bien, cuando probablemente el 99,9% de la gente no se dé cuenta de ese detalle que estás reeditando y reeditando y reeditando. Pues eso, dejar de publicar solo obras maestras y empezar a usar las redes como un diario, ¿no? En las que mostrar un proceso de trabajo, en las que mostrar sus fracasos, sus dudas, su vida real, digamos, ¿no? No ser solo un calendario de fotos bonitas o un feed de vídeos perfectos, para volver a ser un poquito más persona, ¿no? Y eso, joder, eso me tocó bastante. No solo por la parte de ser más persona, sino ese momento de crisis, ese momento existencial, ese momento de plantearse las cosas, de decir, ¿qué hago? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo hago? ¿Realmente me gusta hacer esto? ¿Lo estoy haciendo lo hago por la gente? ¿Lo hago porque me gusta? ¿Lo hago por dinero exclusivamente? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? Y es genial llegar a ese punto de hacer esas preguntas, ¿no? En su caso, evidentemente es su medio de vida y es impepinable que se hagan esas preguntas. En el mío no, evidentemente yo no vivo del podcast, gracias a Dios, y para mí eso cambia mucho las cosas, pero cuando me paro a pensarlo, me di cuenta de algo en su momento cuando tomé la decisión de hacer el podcast de una manera diferente, de que yo no quería hacer un podcast leyendo lo que publicaba Mark Gurman o lo que publicaba el browser de turno, ¿no? O coger noticias de 9 to 5 y traducirlas y publicarlas. No quiero traducir 3 webs americanas cada semana, no le veo el sentido, ¿no? Es que no entiendo, no me parece que sea útil, más allá de que el que me escuchen no quiera leer en inglés. Bueno, pues eso ya es cosa de cada uno. Lo que quiero es hablar en realidad de lo que me da la gana en cada momento. Es esa sensación de voy a coger el micro, voy a encender aquí la mesa y me voy a poner a hablar como estoy haciendo hoy, ¿no? Me gusta hablar de cómo hago las cosas, de cómo me salen mal, de lo que aprendo, de los truquillos, de Final Cut, de HomeKit, de edición de vídeo, de cosas de trabajo, pues todo ese tipo de cosas, de herramientas que descubro, y además hacerlo sin que me importe si lo escuchan 200, 300 o 1000 personas. Porque en mis podcasts puedo tener una variabilidad de oyentes bastante tremenda. Pero siempre hay oyentes, siempre hay alguien que le interesa ciertas cosas. Entonces, creo que pues también esa variedad mola para no caer en la rutina más absurda. Me quise salir de toda esa parte más centrada en Apple, porque se ha convertido en un rollo, desde mi punto de vista, y no me interesaba, no me hacía crecer, y yo quiero que si esto crece, que crezca por ser mío, por ser como yo hago las cosas, no por repetir lo que otros ya han dicho en 1000 páginas web y en 1000 podcasts. Y luego había otra arista más en este vídeo que me parece muy interesante, y es cómo envejece un creador de contenidos, ¿no? Porque claro, yo veo a Peter, no sé exactamente la edad que tiene, pero me imagino que sean 40 y claro, ¿qué pasa cuando empiezas con 20 años? Cuando llegas a los 40 y cuando llegas a los 50 o los 60. En el caso de Peter, siempre ha sido un alma libre, ¿no? Muchos empezamos a seguirle cuando grababa en una habitación en su casa. Y fue muy bonito ver cómo evolucionó muy de forma orgánica, él solo, pues con sus pequeñas crisis, sus pequeñas cosas, cómo fue evolucionando. Pero claro, también ves como a veces te puedes quedar encajonado, ¿no? Entre métricas, creatividad y expectativas de la audiencia. Pues es un poquito lo que le ha pasado a él, que se quedó encajonado en cierto modo, trató de redirigir pues más en modo titán, defensor de la fotografía más pura, volviendo a tirar de carrete, de fotografía analógica, pero yo creo que eso tampoco le ha debido funcionar.
pese a que probablemente sí le ha hecho sentir bien. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo están llegando a ciertos puntos en los que luchan contra todo eso, y sobre todo lo interesante es ver cómo lo cuenta. Él lo cuenta, eso está genial, porque luego hay otros perfiles. Gente como, yo que sé, el Rubius o Ibai. Yo no lo consumo habitualmente, ¿no? No veo sus vídeos, pero mis hijos sí. Y me pregunto cómo será su evolución, ¿no? Porque yo he visto cambiar a mis hijos estos 15 años, cómo han evolucionado las cosas que hacen y ven. Y claro, no es sencillo imaginar estos formatos dentro de 20 años. O sea, yo veo a Rubius hacer vídeos está mirando, de Pokémon, de Minecraft y de tal, pero no sé cuántos años lleva, cuántos años más se puede sostener algo así, ¿no? Y entonces también veo como Ibai, por ejemplo, está derivando más en formatos y en hacer más cosas tipo a el americano que tiene no me acuerdo cómo se llama, el que tiene megamillones, que hace programas de televisión también para Amazon y movidas de estas. Bueno, pues cada uno va derivando un poquito. Parece que uno se está manteniendo más aferrado a lo que hacía, el otro va derivando más en formatos variados, más estilo televisión, pero en su canal de YouTube. Bueno, es muy interesante ver cómo este consumo de hoy va evolucionando, cómo los chavales van evolucionando, cómo ellos tienen que ir buscando crecer, evidentemente, porque se van haciendo mayores, porque se van haciendo adultos, y llegará un momento en que vayan a envejecer. Y si ese es su método de vida, evidentemente estos dos ejemplos que he puesto igual no funcionan porque van a ser millonarios probablemente, o si no lo son ya. Pero muchos otros que solo sacan un sueldo bueno, pero un sueldo, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir haciendo y van a tener que seguir buscándose la manera de mantenerse con la audiencia. Va a ser muy interesante de ver. No es sencillo, como digo, imaginar estos formatos dentro de 20 años, Quizás sí o quizás no, pero creo que es interesante pensar en ello. Creo que hay miles de creadores que van a estar ahí en el filo y que va a ser interesante ver cómo evoluciona. Y luego hay, por último, la otra gran tensión, y es cómo no ser esclavo de los números, cómo jugar en esa línea tan sutil entre hacer lo que realmente te gusta y te hace sentirte bien y te hace feliz, y no traicionar aquello que paga tus facturas. Porque cuando dependes económicamente del contenido, la conversación cambia, ¿no? Mucho. Y la IA, otra vez la IA, está apretando fuerte, muy fuerte, está inundando plataformas enteras con cantidades ingentes de contenido automático. Mucha gente que no es consciente de esto, y lo repito, está inundando plataformas enteras con cantidades ingentes de contenido automático. Contenido además, mucho de ello de poco valor o muy poco valor, que además están consiguiendo mover los algoritmos, ¿vale? Están generando tanto ruido y tanto movimiento que están moviendo los algoritmos. Y escuchando a Peter en ese vídeo, pensé, cuando hablaban de eso de la IA, va a llegar un momento en que veamos feeds, yo qué sé, filtrar por libre de IA, por ejemplo, o una plataforma exclusiva para humanos, plataforma de publicación de creatividad o de contenidos audiovisuales solo creados por humanos, ya directamente filtrado. Llegaremos, no sé, suena distópico, ¿verdad? Porque si hace 10 años tampoco imaginábamos lo que estamos viendo ahora, porque a mí hace 10 o 15 años me dicen que podría grabar un vídeo en resolución 4K en HDR con un teléfono en la mano y editarlo en el teléfono, pues a lo mejor te digo que estás puto loco del todo. Porque es que es así. Entonces, si hace 10 años no imaginábamos lo que estamos viendo ahora, imaginaros lo que va a pasar dentro de 10 o 15 años. O sea, no es que suene distópico, es que probablemente lo sea, ¿vale? Entonces, esto de plataformas exclusivas para humanos o libres de IA, yo no lo veo tan descabellado, ¿no? Entonces, bueno, como veis es un popurrí de cosas que es genial sentarse a pensar, es genial ver un vídeo despacito, entre tanto vídeo rápido, con anzuelos y con mierdas en 30 segundos, es genial sentarse a ver un vídeo de 30 minutos de dos personas debatiendo, pensando, hablando, argumentando sobre un montón de cosas que son interesantes y que nos afectan en el fondo a muchos de nosotros, ¿no? Al final igual no estamos ante una crisis, igual simplemente estamos pues ante una transición. Y quizás la clave no es hacer más contenido, me parece que esto es siempre una carrera hacia adelante, ¿no? Quizás la clave es volver a recordar por qué empezaste y por qué has llegado a donde has llegado y por qué haces lo que haces. Y a lo mejor eso te da la pista de por dónde tienes que seguir.
Y nada más por hoy. Muchas gracias por escucharme, como siempre. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Venga, sed buenos, sed felices. Adiós.